Ya la habíamos anunciado con la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Catherine, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Connie, buenas noches, Matías. Catherine, muy buenas noches, gracias por estar aquí, subsecretaria. Bueno, las encuestas uno debería suponer que hablan de que la gente tiene mucha preocupación por el COVID, por la situación económica, social. Sin embargo, la seguridad, esto tampoco es nuevo, está entre las primeras, sino sobre el COVID. La gente le teme más a tener un portonazo, una encerrona y un atraco en general, a tener COVID. ¿Qué pasa? Bueno, efectivamente siempre ha estado dentro de las prioridades de las personas. De hecho, por muchos años fue la primera prioridad, la seguridad. ¿Y qué pasa? Bueno, que la seguridad afecta nuestra calidad de vida. O sea, siempre hablamos de la victimización, ¿cierto? Como único fenómeno. He sido o no he sido víctima de un delito. Pero el vivir con miedo a ser víctima de un delito es igual de importante para efectos de la política pública. ¿Por qué? Porque las personas cuando sienten miedo cambia totalmente su calidad de vida, tienen miedo de salir, se encierran en sus casas, sienten miedo cuando sus hijos salen y por eso es que es tan importante enfrentar la seguridad pública con estas dos miradas. Y ahí, subsecretaria, uno podría decir que hay de alguna medida hay una promesa incumplida de este gobierno que dentro de los temas de prioridades que tenía era precisamente la seguridad. Y se lo digo porque si bien los números indican que los robos con violencia han disminuido menos que otros delitos, que el hurto, por ejemplo, pero lo que sí ha aumentado es la violencia con que se están haciendo, con que se cometen esos delitos. Incluso tenemos 2 niños muertos, ¿cierto? Tamara y Ethan. Tenemos 2 niños muertos entre medio y uno le da la impresión de que aquí hay una escalada de violencia en la que van ganando los delincuentes. Bueno, yo creo que es importante cuando uno dice promesas incumplidas. O sea, no existe en el mundo el país que ha llegado a la delincuencia cero. Creo que es súper importante hablar de los números en sí mismos. La victimización efectivamente ha disminuido mucho. O sea, hoy día, por ejemplo, en el caso de la encerrona, los portonazos, tenemos un 23% menos que en comparación el año pasado a esta misma fecha, y la victimización en sí misma ha caído muchísimo. Nosotros asumimos con un 28% la encuesta NUSC. La última encuesta ya vamos en 23,5% y así esperamos seguir disminuyendo. Pero todo el año pasado estábamos en cuarentena o gran parte, por lo tanto no es raro que disminuyan. De hecho, algunos por eso hablé de la NUSC. De hecho, algunos dicen que a algunas personas les interesa mantener el paso a paso más restringido justamente porque ayuda en las cifras de delincuencia. Bueno, por eso es que hablé de la encuesta NUSC y no de los casos policiales. La encuesta NUSC se mide año a año y en los últimos 3 años, es decir, desde que asumió el gobierno el presidente Sebastián Piñera hasta ahora llevamos una disminución permanente y significativa en la victimización. Pero como hablábamos al principio, una cosa es la victimización y otra cosa es la percepción de inseguridad. Y así como ha disminuido la victimización, ha aumentado la percepción de inseguridad. Ambas cosas son igual de importantes. ¿Por qué? Porque la calidad de vida se ve en la percepción de inseguridad. Pero ¿por qué, subsecretaria, disculpe, por qué menos casos a lo mejor, sí, porque las cifras lo indican, pero más violentos? Exactamente. ¿Por qué? ¿Cómo se lo explica a usted que está sobre el tema todo el día? Bueno, yo creo que hay varias cosas, pero una que a mí me parece que es esencial es que estamos viendo en la forma de actuar la utilización de armas en casi todos los delitos. Si uno mira el robo con violencia e intimidación, en el 90% de los casos se utiliza arma de fuego, ya sea arma hechiza, pero que convertida igualmente, pero armas. Y esta no es una discusión nueva. El año 2008, o sea, estamos hablando hace 22 años atrás, el año 2008 ya se estaba hablando de modificar la ley de armas. 2008. El 2018 se presenta un nuevo proyecto de ley transversal, acordado con alcaldes, exministros, exsubsecretarios de todos los colores políticos. Se presenta al Congreso. Está con suma urgencia, se sigue discutiendo. ¿Pero por qué? Porque ya veíamos hace muchos años cómo aumentaba la ley de armas. ¿Y por qué es tan importante esa reforma? Porque muchas veces las personas dicen, bueno, reforma la ley de armas. ¿Qué significa la reforma? Hoy día cualquier persona que quiere sacar un arma, yo muchas veces les digo a los periodistas, hagan el ejercicio. Van a la armería, compran el arma, dan una prueba y luego un certificado psiquiátrico y nunca más tienen que volver a demostrar que están en condiciones de tener el arma o tienen que hacerse responsables de su arma, nada. Entonces se empieza a generar un registro histórico de personas que tienen armas y ahí quedan. Muchas personas incluso heredan armas y no saben qué hacer con el arma que heredaron, en fin. ¿Qué es lo que propone la ley de armas? Primero, ADN balístico.
¿Qué significa eso? Yo soy responsable de mi arma y de las municiones de mi arma. Segundo, fiscalización. Hoy día los únicos que pueden fiscalizar son carabineros. La reforma dice carabineros y PDI. Tercero, estas armas a fogueo, ¿por qué la gente encarga armas a fogueo? Necesitamos un registro, necesitamos control de esas armas a fogueo. Hoy día cualquiera va y compra un arma a fogueo, después se modifica y se convierte en una hay que restringir ese acceso a las armas. Absolutamente. Y además, si una persona tiene un arma, tiene que cada 2 años ir a demostrar que está en condiciones de tener el arma, que el arma está donde tiene que estar y también que está en condiciones de funcionar. Es decir, yo soy responsable de mi arma como lo soy cuando manejo, por ejemplo. ¿Y estamos en condiciones de fiscalizar eso? Absolutamente no hoy día. O sea, con las reglas que tenemos hoy día, en que Carabineros, hoy día que es el único que puede fiscalizar, la Policía de Investigaciones no puede. Toca el timbre de la casa y dice, quiero ver dónde está el arma. No puede entrar. Punto. Si una persona, y aquí hay un dato que me parece muy sensible, si una persona es víctima de violencia intrafamiliar de parte de otra que tiene arma, no existe la obligación de que esa persona entregue el arma. Cuando hablamos de femicidio, sí, por ejemplo. Entonces, claramente estamos viviendo frente a una realidad delictual en cuanto a las armas que no tiene nada que ver con la normativa que tenemos. Subsecretaria Martorell, ¿tiene directa relación, o tiene mucho que ver más bien, porque relación tiene el uso de armas, esos violentos asaltos, portonazo o encerrona, con chicos muy jóvenes, o muchachas, o chicos de 18, menos incluso, o muy jóvenes en general, que actúan de manera muy violenta, más que el cómo regulamos la tenencia responsable u oficial, legal de armas, da la impresión de que esas personas que deben usar armas, ustedes tienen los datos, que son robadas, que son hechizas, pero además de las armas es muy violento. Entonces uno pregunta, porque todas las medidas del otro día tienen que ver más después del hecho, ¿qué pasa con las medidas preventivas que tienen que ver con su cargo? Además, ¿qué se está previniendo en la entrada de jóvenes a un mundo de un asalto y de una delincuencia muy violenta? Ay, le agradezco tanto la pregunta, Matías, de verdad. Mira, el 90% de las armas que se utilizan en el 90% de las bandas han incrementado la participación de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo en crimen organizado. Hablemos de portonazo, hablemos de droga. Y además de eso, las armas que utilizan no son de contrabando, son armas que están registradas, que alguna vez tuvieron un dueño. Pero no registradas por ellos, naturalmente, son robadas. No, robadas, claro. Robadas, pero como no existe la adecuada trazabilidad, no hay ADN balístico, no hay... Entonces, nosotros tenemos a nivel nacional 35 barrios que hemos determinado como barrios prioritarios. ¿Por qué? Porque son sectores donde hay delitos muy vinculados a las armas, al hallazgo de cadáver, el homicidio. Y precisamente desde ahí hemos visto lamentablemente que el Estado ha estado muy ausente y que hay que estar ahí. ¿Cómo ingresamos a esos barrios? Con un pilar policial, un pilar social y un pilar que tiene que ver con lo urbano. En el pilar policial, bueno, ustedes han visto ejemplos como en el caso de La Legua, lo hemos hablado muchas veces, el trabajo que se hizo ahí y que se ha estado haciendo, ya van más de 50 allanamientos, 160 personas detenidas, han caído varias bandas. Ese es el pilar policial. El pilar social, que es fundamental, es rehabilitación y reinserción, y en nuestro caso de niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos ahí el programa Lazos, terapia multisistémica, pero además, porque esto es para población de alto riesgo, para población de mediano riesgo también tenemos terapia multisistémica en los colegios. ¿Y en qué consiste? Cuando vemos conductas en los niños, niñas y adolescentes que nos dejan entrever o generan un riesgo de un camino delictual, por ejemplo, inasistencia reiterada al colegio, inmediatamente entramos con una terapia, también con evidencia, pero que es para población de mediano riesgo. Y esta terapia multisistémica dura 2 meses y luego también tenemos para bajo riesgo, que es triple P, básicamente ayudar a los padres a detectar situaciones o conductas y a cómo administrar esto. Bueno, y a eso se agrega el pilar urbano, que es sumamente importante cuando hablamos de estos barrios, hablamos diseño de urbano, sectores, claro. de todo, o sea, lugares donde a veces cuesta que llegue incluso los servicios básicos. Y eso es muy preventivo. Subsecretaria, las víctimas de encerrona sienten, y uno
que en las entrevistas, digamos, te dicen inmediatamente se sienten que no pasa nada, que están abandonados, que no pasa nada con la persecución de sus delitos, se quejan de que hacen la denuncia, nadie los vuelve a llamar, que parece a nadie importarle. Dentro de los muchos entrevistados, yo entrevisté a un señor de 81 años que los delincuentes lo dejaron sangrando, botado en la autopista, después sacarle el auto, y me decía que el carabinero que le había tomado la denuncia le dijo, no va a pasar nada porque el país se lo entregaron a los delincuentes. ¿Qué le dice usted a esas víctimas que sienten que han sufrido el trauma más violento en términos de delincuencia y que no pasa nada? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas súper importantes. Una, nosotros por ley tenemos el programa de apoyo a víctimas. Entonces prestamos apoyo jurídico y psicológico a las distintas víctimas. Y en lo personal me ha tocado conocer profundamente a varias víctimas que han sido bastante conocidas. Usted misma lo planteaba, Constanza, el tema de Tamara, de Itan y muchas otras, en que efectivamente sienten de parte del Estado primero, una necesidad de tener justicia rápido, que es sumamente natural. Y segundo, cómo a veces nos perdemos un poquito en la burocracia. Es decir, yo voy, hago la denuncia a Carabineros. El 90% de las denuncias se hacen en Carabineros, 90-95 incluso. Después el Ministerio Público o el fiscal decide que la PDI lleve la investigación. Entonces ahí empieza a ocurrir que las víctimas necesitan saber qué es lo que pasa con sus causas. O muchas veces quieren aportar información y no saben a dónde ir. Llegan a Carabineros y no, es que el fiscal cambió, o estamos recibiendo diligencia, no, es que esto va... Y es absolutamente frustrante. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para crear el Servicio Nacional de Víctimas. Y me parece que es esencial. ¿Por qué? Porque hoy día las víctimas necesitan tener un abogado y también apoyo psicológico, que incluso es más valorado a veces que el abogado, pero que les diga qué es lo que está pasando con sus causas, cómo está avanzando. A las personas que son víctimas de delito no le importa si es que falló el fiscal, falló el tribunal, falló Carabineros. Las explicaciones son para otros. Eso da lo mismo, las explicaciones son para otros, exactamente. Es el Estado el que les falla. Y por eso es que es un proyecto muy emblemático, muy importante para nosotros y ya se está discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara. Se ven medidas que son, insisto, después de que el helicóptero, que el GPS... Eso no es después de, eso es antes de. No, uno supone que el antes de, por ejemplo, la CONI ha hecho reportajes sobre Encerrona y están sumamente claros los puntos más delicados. Puede ocurrir en cualquier parte, pero hay puntos donde la estadística indica que ahí se va a producir. Es más, hay días, lunes, martes y jueves. Hay horas. Uno se dice, bueno, si estos son los puntos donde a esta hora, a este día ocurren más... ¿No puede haber un carabinero o una patrulla de carabineros a esa hora, esos días, en esos lugares? Se trata eso de eso se trata precisamente el plan que dimos a conocer esta semana, que tiene 3 pilares. El primer pilar, muy relacionado con lo que usted dice, Matías, es nosotros tenemos casi el 90% de las encerronas son en la región metropolitana. Eso quiere decir que este es un delito que está muy relacionado con las autopistas. En esas autopistas hay un 60% la agrupación del 60% de los lugares donde se comete ese delito son 11 puntos. En esos 11 puntos, en una alianza público-privada, se está limpiando la basura, poniendo luminaria, estableciendo cámaras, pero no cualquier tipo de cámaras, cámaras de primer nivel, lectores de patente. Además, pusimos 45 pórticos que ya están funcionando, que son lectores de patente. Y además cámaras. ¿Qué es lo que hacen estos pórticos? Cuando pasa un vehículo encargado por robo o pasa una situación, se levanta una alerta en el CEP de Carabineros y en la PDI inmediatamente. Eso permite una acción rápida. Y en los horarios... Eso es antes de, claro. Antes de, totalmente antes de. En los horarios y en los lugares donde ocurren mayoritariamente los delitos, que es importante decir que esto hay que evaluarlo semana a semana, porque el delito va cambiando y cuando hay mayor presencia policial a una hora en un determinado lugar, los delincuentes se dan cuenta y se cambian de lugar. En esos lugares vamos a tener patrullas, que este es el plan 5 de Carabineros, patrullas de Carabineros, con el helicóptero más las motos, que las motos han sido súper importantes en la autopista. Esta es la primera fase del plan antiencerronas. Viene una segunda fase que es súper importante relacionada con GPS, con lo que ocurre con el otro 40% de lugares donde también vamos a limpiar, vamos a poner cámaras y también con los autos importados. Subsecretaria, y en ese sentido una cosa es tener la tecnología, ¿cierto? Toda la tecnología que usted está diciendo, de los pórticos, lectores de patentes, pero ¿tiene Carabineros la capacidad para realmente llevar a cabo y usar todas esas herramientas? Hoy día Carabineros tienen más de 200 funciones. ¿Cómo va a ocurrir esto de priorizar? ¿Pueden ellos decir, voy a dejar esto que estoy haciendo en este minuto? Estoy en un alcotés con un conductor que detuvimos en la calle y me tengo que ir a perseguir al auto que recién apareció en el pórtico como robado?
Bueno, eso va a ocurrir porque hoy día no ocurre. Esa pregunta es muy buena. Primero, a propósito de las 200 funciones. Estas son funciones que se han ido pegando a distintas leyes y al final empieza a agruparse y parte de la modernización de Carabineros tiene que estar relacionada con esas 200 funciones. Dicho eso, como efectivamente sabemos que son horarios, que son lugares, y días. Vamos a tener equipos especiales en esos lugares y en esos horarios. Y por eso es que es tan importante. ¿Que hoy día no existen? O sea, hoy día se está redestinando. El plan operativo número 4 Carabineros sin toda la tecnología que tenemos ahora, que es importante, que permitió disminuir los delitos muchísimo. O sea, nosotros, para que ustedes hagan una idea, cuando comenzó el plan operativo número 4 teníamos 1.800 encerronas portonazos por mes. O sea, muchísimo. Hoy día vamos en 400 y tanto, 420, por ahí, pero... ¿Cuántas bandas son? ¿Cuántas bandas son? Porque no son personas, no, son bandas. Siempre, el 80% de estos son crimen organizado. Nadie sale de la casa y dice voy a hacer una encerrona, Claro. y si uno mira... Nadie va solo porque necesita un auto con muchas personas, digo. Es un auto, o a veces dos ¿Ustedes autos. las tienen identificadas? Hay muchas que están identificadas y ahí también hay un trabajo de la Policía de Investigaciones que ha sido súper importante y de Carabineros también. Pero efectivamente son bandas y lo que ha traído la pandemia, porque a veces dicen, bueno, el delito ha disminuido por la pandemia. La realidad, si uno lo mira, yo creo que hay que hacer una mirada más profunda de eso. Pero lo que ha aumentado es el crimen organizado, porque el crimen organizado no cambia su funcionamiento. Entonces, tenemos efectivamente... ¿Ha aumentado con la pandemia, dice usted? Claro. El crimen organizado. Absolutamente. ¿Y se está perdiendo esa batalla? No, para ¿Contra nada. el crimen organizado? Para nada, al revés. Los tenemos mucho más evidenciados. ¿Por qué? Porque el delito de oportunidad, el robo por sorpresa, todos esos delitos van cayendo y lo que uno ve es que las bandas que estaban ya formadas, que tenían una organización criminal, siguen operando. Y, por ejemplo, un ejemplo muy clave de esto, la droga. Nosotros, la PDI lleva hasta ahora casi 17 toneladas de droga incautada, que es, en comparación con el año pasado, no sé, el año pasado llevaban 3 toneladas. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, como estamos con fronteras cerradas, regiones cerradas, comunas cerradas, tiene que organizarse e invierte todo su patrimonio en un traslado, por ejemplo. Entonces, cuando se logra la detención, se logra una cantidad muy importante y se desbarata la banda completa. Drogas y crimen organizado. La tercera de hoy venía un reportaje que... En Carabineros, perdón, solo dato, pasa lo mismo. Ya llevan 9 toneladas y eso era lo que llevaban en octubre, más o menos. Venía un reportaje de los vínculos que tiene, yo no sé si tiene todavía, porque detuvieron a 2 personas, pero no sé cuántas quedaron, del cartel de Sinaloa, ni más ni menos, que es como hablar de primera división en el crimen internacional, o sea, de crueldades. El crimen organizado, y sobre todo en temas de droga, en nuestro país, es solo Chile, es un error. O sea, de hecho, puede si asegurar nosotros que el crimen... revisamos todas las bandas y que han ido cayendo, todas tienen participación extranjera. Chile dejó de ser un país de paso. Pero, subsecretaria, ¿el cartel de Sinaloa opera en Chile hoy? No, hoy día, de acuerdo a la ¿O eran información... esas 2 personas solamente? De acuerdo a la información que tenemos hoy día, son solo esas 2 personas. Ahora, ¿en un año no lograron articular un movimiento o un grupo más amplio que 2 personas, que 2 hermanos? Lo que pasa es que el funcionamiento del crimen organizado tiene mucha relación también, no solamente con los que funcionan desde el extranjero, sino también los que funcionan dentro del país. O incluso muchas bandas que tienen distintas sedes, digamos, ¿no? Operadores en Bolivia, en Chile, en otros países, digamos. Entonces, en este caso teníamos la participación de estas 2 personas, de ese cartel. ¿Pero usted no garantiza que no haya más, digamos, gente con nexo con ese cartel o con otros carteles importantes? Claro, tan graves No como... lo puedo descartar. Ya. O sea, descartarlo sería irresponsable, porque hoy día lo que estamos viendo es que en todas las organizaciones criminales, particularmente en el tema de drogas, tenemos participación extranjera. Pero, ¿por qué tenemos todo ese conocimiento? Porque se ha desbaratado muchísimo, les insisto, el nivel de incautación de drogas que tenemos este año... Solo para terminar el tema de seguridad, ¿esto tiene relación directa con el aumento de homicidios? 27% han aumentado con respecto al año pasado los homicidios en nuestro país. Los homicidios vienen aumentando progresivamente en los últimos 10 años. El año pasado tuvimos casi 700 homicidios. Este año también tenemos un aumento. ¿Por qué se dispararon, básicamente? Tenemos mucho aumento en ajuste de cuentas, y que eso está muy relacionado también con la pandemia. Las guerras territoriales. Con carteles de droga y territorio. Exactamente, de territorio. Ahora, no grandes, mucho más pelea territorial, pero lo otro es que volvemos al robo con homicidio, ¿cierto? Y nuevamente nos encontramos con el tema de las armas y la violencia. Subsecretaria, entrando al tema COVID,
carné verde, la posibilidad, si nosotros 3 estamos vacunados, ¿por qué con 2 dosis? ¿Y por qué tendríamos que tener los mismos derechos a alguien que no se ha vacunado todavía? ¿Viene algún anuncio para darle más beneficios a la gente vacunada y así incentivar a quienes no se han querido vacunar para que lo hagan teniendo disponibilidad y gratuidad? Sé que hoy día el Ministerio de Salud está trabajando en eso, está evaluando, está mirando lo que está ocurriendo en otros países también. Yo tengo una opinión personal respecto al tema. ¿Cuál es esa? Mi opinión personal es que, porque mucha gente dice esto es discriminatorio, puede ser discriminatorio, pero desde mi perspectiva es discriminatorio si es que yo no pudiera acceder a la vacuna, si es que la vacuna no fuera gratuita, por ejemplo. Hoy día la vacuna es gratuita y es voluntaria. Y está demostrado que si uno se vacuna, efectivamente tiene menos posibilidades de morir, menos posibilidad de contagiarse, menos posibilidad de tener una enfermedad grave. Y por lo tanto creo que es muy posible que eso nos pudiera llevar a tener un carné verde o como quieran llamarlo. Ahora, eso sé que lo está revisando el Ministerio de Salud y lo está haciendo de la forma que corresponde, con evidencia. ¿Usted es partidaria? ¿Usted es partidaria de tener un carné verde? Mi opinión personal, sí. O sea, que tengan más libertad los vacunados en algún aspecto. En algún aspecto, nunca generando discriminación, pero sí me parece que si una persona accede a esa vacunación puede tener ciertas mayores libertades. Insisto, que no sean. ¿Y se va a agregar al paso a paso el carné verde? Es parte de lo que está avanzando. Hoy día el Ministerio de Salud está recién evaluando el carné verde. Y por lo tanto creo que es súper importante esperar la evidencia que ellos encuentren y lo que ellos están viendo que ocurre en otros países y cómo podría adecuarse a nuestra realidad. Eso es clave antes de pensar en cómo esto se incorpora en el paso. Subsecretaria, esta última etapa de confinamiento en la región metropolitana partió ya hace un mes y medio. Poco más. Sí, pues un mes y medio. Y da la impresión, por la cantidad de las cifras entre las fiestas clandestinas, lo que uno mismo ve en las calles, que hay una fatiga. Porque además vemos que hay muchísimos y muy buenos índices de vacunación y no se pone al día el paso a paso. Entonces la gente, por así decirlo, toma sus propias libertades sin que la autoridad se lo dé. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes, por ejemplo, mañana en la mañana que tienen esta reunión, empiezan a evaluar de que ya sería bueno empezar a ponerse al día en las restricciones que tenemos? Se evalúa día a día y de hecho yo creo que es súper importante recordar, bueno, cuando se autorizó el permiso de vacaciones. También habían voces a favor, voces en contra. Cuando se ha adelantado, retrocedía el toque de queda, voces a favor, voces en contra. Estamos pasando justamente por un periodo bien duro, que fue cuando tuvimos un aumento. De hecho, llegamos a tener el número más alto de contagiados en nuestro país, 9.117 por ahí. Exacto. Entonces, en ese minuto se adoptaron medidas muy duras, que fueron muchas cuarentenas, restricción al toque de queda, el cierre de fronteras, es decir, se adoptaron muchas medidas restrictivas y hoy día vemos cómo esas medidas empezaron a hacer decaer, ¿cierto?, la cantidad de personas contagiadas y por lo tanto esa evaluación es permanente. No sé si la evaluación es directamente al paso a paso, pero las medidas que sí ya conocemos cómo las vamos modificando, alterando. Pero eso también tiene relación con la situación de las camas, porque muchas veces empiezan a disminuir los contagios, pero el pic de las camas viene relacionado con los contagios anteriores. Por lo tanto, todo esto tiene que mirarse de varias perspectivas. Ese carné verde, ¿cómo debiera funcionar? O sea, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio está pidiendo que este carné verde para que el comercio reabra. Por ejemplo, alguien en una cafetería, está el caso, ¿cierto?, de París, que se contó. El dueño tiene las 2 vacunas, los que entran también pueden entrar a tomarse un café, los que tienen 2 vacunas. ¿Podría funcionar de esa manera? ¿Podría, por ejemplo, alguien que tiene 2 vacunas tener ese carné verde y viajar dentro de Chile? O sea, creo que hay que ser muy cuidadoso con la forma en que se establece eso. O sea, ¿puedo prohibirle yo el ingreso a una persona porque no tiene las 2 vacunas? Entonces, quizás está más relacionado con las medidas de cuidado que se pueden adoptar con las personas que tienen las 2 vacunas versus aquellas que no. Pero creo que es súper importante esperar, de verdad, todos los estudios que está haciendo el Ministerio de Salud porque además... Yo puedo darles mi opinión, pero no es más que eso, es una opinión. Yo creo que lo importante es la evidencia científica y en eso está trabajando el Ministerio de Salud. ¿Usted daría incentivos para que aumente la cantidad de personas con vacunas? Cualquiera que sea el incentivo para que las personas se vacunen me parece muy positivo. Regalos, descuentos, una copa de espumante en el Liguria, que fue una de las cosas una idea que se está aplicando por estos días. ¿Está de acuerdo usted con eso? No sé, estoy más convencida de las campañas de conciencia, digamos, y de comprender que efectivamente
Yo sé que hay miedo, el mundo avanzó muy rápido en la vacuna, lo que es una muy buena noticia, pero creo que tenemos que buscar la forma de mostrarle a las personas que tienen susto de vacunarse de que no hay riesgo. Mañana tenemos anuncios. ¿Saldrán algunas comunas de cuarentena? Eso es imposible saberlo. Pero los números todavía. usted los tiene, subsecretario. Los números Tengo los indican números, que sí. pero no la discusión ni la propuesta del Ministerio de Salud. Así que hay que esperar a mañana. Pero lo que sí hemos podido ver todos estos días es que han ido bajando la cantidad de contagiados y eso es una muy buena noticia. Y por supuesto eso siempre va asociado de mayor libertad. Catherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, subsecretaria.